bueno, nada, eso. Soy Diana. Eh, Trabajo como software engineer en Encamina. Y bueno, quería contaros un poquito de el Foundry IQ, que es algo de las sesiones que encontré más interesantes dentro de las que vimos de la build. Para situarnos un poco, seguro la mayoría hemos hecho algo con RAG, ¿no? En algún momento. Retrieval Augmented Generation, para el que no está familiarizado con el término, es como la técnica mediante la cual la gente antes de responder, eh, bueno, el modelo, perdón, antes de responder, tiene, busca información relevante en los datos y se apoya en ella para crear esta respuesta eh, fundamentada, ¿no? Eh, lo que quiero contar con Foundry IQ no es cómo empezar a hacer esto desde el principio, sino cómo nos podemos evitar algunos de estos pasos manuales, ¿no? Y cómo nos puede ayudar. Además de que Foundry IQ va sube el listón un poco más, ofreciendo la generación, la recuperación agéntica, perdón. Bueno, seguimos. El problema, es bastante fácil de denunciar. Nuestros agentes van a ser tan buenos como los datos a los que tengan acceso. ¿Y qué pasa con estos datos, con esta información? Que nuestra organización normalmente está dispersa. Si hacemos una pregunta de, bueno, ¿cuál es a la gente de nuestra empresa, cuál es la política de vacaciones o cuáles son las ventas del trimestre? Igual va a tener que, bueno, que visitar esta información en algún sitio fiable, ¿no? Entonces, Foundry IQ nos va a permitir conectar nuestros agentes con todos estos datos que se encuentran dispersos, ya sea en un SharePoint, en una base de datos, en un data lake, y nos lo va a permitir de tres maneras fundamentales, ¿no? Nos va a permitir hacerlo bastante rápido, empezar con él fácilmente, nos va a dar esta versatilidad cuando el problema sea complejo, y también nos va a permitir tener calidad en la IA, y con eso me refiero a calidad en la recuperación, a que los resultados que obtengamos cuando hacemos una pregunta sean los primeros más relevantes, ¿no? Em, Luego es interesante cómo está construido Foundry IQ. Es como un stack que está hecho por capas, pero puedes entrar a cada una de ellas sin que, sin que una capa tape a la otra. Primero tenemos la integración con Foundry, que es lo que nos va a permitir eh, integrar agentes fácilmente en cuestión de minutos. Y vamos a tener en el medio la capa, o sea, el sistema de recuperación que va a ser como el cerebro, va a decidir qué fuentes consulta y cuándo. Y luego vamos a tener al final el motor de recuperación que va a estar, bueno, el motor de recuperación que va a tener tipos de búsqueda híbrido, ¿no? Puedes tener búsqueda léxica, que es cuando encontramos una palabra, tenemos el match exacto de esta palabra. También va a tener una búsqueda semántica, que bueno, es por el significado, ya que bueno, no vamos a buscar por ese exacto, sino esa palabra o esos tokens convertidos a, a números. Em, y bueno, ¿qué tan fácil es de usar el Foundry? Bueno, en esta sesión, literal, se hace una demo que es bastante, bueno, muy, muy sencilla. Se va dentro de Foundry, a una instancia ya creada, a un proyecto de Foundry ya creado, y vamos directamente a donde están las knowledge bases, y ahí vamos a crear una, y lo único que nos hace falta para crearla es hacer un drag and drop de archivos. En este caso son archivos que tienen eh, información sobre películas de Wikipedia, y se hace el drag and drop. Ya tenemos nuestra knowledge base, lo conecta con GitHub Copilot para no tener que crear un agente desde cero y hacer la demo más sencilla, y rápidamente le puedes preguntar sobre cualquiera de estos archivos, ¿no? Y es que esto tiene una parte que es preciosa, que es que estas knowledge bases las puedes consumir como MSPs, ¿no? Y bueno,
estos serían entonces los pasos sencillos, ¿no? Tendríamos que tener el Foundry IQ y dentro de ahí crear la knowledge base, añadir las fuentes de conocimiento y comenzar a preguntar y a tener respuestas. Eh, vale, pues estas knowledge bases que, que acabamos de hablar de ellas, ¿no? ¿Qué, qué son? Es que se puede decir que es como un dominio de conocimiento. eh, Podemos ponerle que en nuestro ejemplo, en nuestra empresa, tenemos una que es de un dominio de recursos humanos, de información sobre recursos humanos, uno sobre, no sé, soporte o algo así, van a estar separados. Estas knowledge bases lo que sí tienen es que separan el qué del cómo, o sea, qué información cubren, eso lo muestran a la gente, qué información cubre y cómo se usan, pero no dónde se encuentra esta información, o sea, dónde está la fuente de los datos y cómo se consulta. Eso la gente no se tiene que preocupar de ello. Lo que sí vamos a definir nosotros son las políticas de cómo se hace esa búsqueda sobre estas fuentes, ¿no? O sea, si vamos a hacer una recuperación con más esfuerzo o menos esfuerzo, si también las instrucciones de guía para orientar al modelo y también sobre si la respuesta que queremos es una respuesta ya sintetizada, ya redactada, sintetizar una respuesta redactada o que el modelo, o tener solamente los resultados y que el modelo la gente decida. Eh, Luego, estas bases de conocimiento van a tener distintas fuentes, van a tener una o varias fuentes de conocimiento. Pueden tener del tipo indexadas, donde vamos a tener como una copia de estos índices vectoriales o léxicos, o también puedes tener las de tipo federadas que están consumiendo el dato en vivo, o sea, no se crea una copia. eh, y de esta manera, bueno, este tipo es más importante o más significativo cuando es algo como una web o lo que queremos consumir. Ahora, ¿qué pasa con estos files, ¿no? O sea, la información que queremos que nuestros agentes puedan consumir. Si nosotros vamos a una biblioteca y queremos consultar una información, no te vas a poner a leer todos los libros de la biblioteca y luego, sino que vas a preguntar por el catálogo y encontrarás el libro y en el libro vas a ir a ver ese índice. Justamente eso es lo que nos va a ofrecer también FoundryIQ, nos va a crear ese índice a partir de que lo conectemos a estas fuentes de datos. O sea, nosotros solamente lo conectamos a la gente, a las fuentes de datos, y él mismo se encarga de todo el preprocesamiento de los datos, o sea, de eh, toda la parte que vendría de tenemos que crear, trocear estos datos, tenemos que convertir estos fragmentos a vectores, calcular el vector de cada uno de ellos. Entonces, esto todo lo va a hacer FoundryIQ, que bueno, se me ha pasado decir antes que es que está basado, todo esto estaba sobre Azure Research. Y para, bueno, algunas de estas transformaciones más complejas dentro de los datos que tenemos para analizar, se van a llevar a cabo con Azure Content Understanding, con la integración. Pero, bueno, esto creo que en la charla, bueno, en la sesión que viene justo detrás de esta se habla un poquito más. Así que seguimos. Ahora, hemos hablado en el ejemplo que puse, por ejemplo, de las películas o tal, el, de datos documentales, ¿no? De datos de la aplicación como tal. Pero FoundryIQ pertenece a una plataforma más grande, que es el Microsoft IQ Platform, donde vamos a tener o sea, la facilidad para obtener información eh, de estos otros fuentes de datos, ¿no? Vamos a tener el WorkIQ, que es dónde trabaja la gente en las cosas, todo lo que está en nuestro M365 y tal. Em, el Fabric IQ, cómo funciona el negocio, ¿no? Todo lo que vamos a tener en nuestro data lake, en las data workhouses, y aquí vamos a poder consultar en lenguaje natural y por detrás se va a convertir a SQL.
Y vamos a tener lo que hablábamos, el conocimiento documental en Foundry IQ y Web IQ, que es nuevo también, que bueno, ya estoy deseando probarlo para bueno, el contexto de la web y noticias y tal. Eh, en la sesión se nos recomienda no complicarnos con la vida, ¿no? Si nuestro dato vive en una sola de estas regiones, pues vamos a utilizar el, solo esa capa, pero si necesitamos, por ejemplo, una aplicación que combina datos que están en el M365 y también cosas que están en Fabric, por ejemplo, pues Foundry IQ nos permite integrar conectar todos estos puntos de serie. Ahora, bueno, otra ventaja, ¿no?, que tenemos con esto de las knowledge bases es que ahora mismo pues habréis escuchado, ¿no?, que tenemos eh, muchas herramientas, muchas sí, aplicaciones que se exponen a través de MSPs, que es este estándar reciente que tenemos para poder integrar con agentes sin crear una conexión ad hoc. Y bueno, vamos a poder enchufar MSPs a nuestras knowledge bases para extender sus capacidades de esa manera. Luego, esta es la parte innegociable cuando estamos hablando de un proyecto donde estamos utilizando datos de empresa, la seguridad y la gobernanza y el gobierno de estos datos, porque bueno, cuando empezamos con RAG, al principio pusimos todos nuestros documentos en un sistema, pusimos un chat por encima y funcionaba, ¿no? Pero no todos los usuarios de una empresa eh, tienen la posibilidad, ¿no?, de acceder el permiso para acceder a todos los documentos o todo lo que existe en una empresa. Y o sea, no dejar esto de la mano, bueno, pues es algo que FoundryIQ no nos permite, ya que la seguridad está en la base de este mismo stack. Porque aquí tenemos una fuente, ya sea un SharePoint o un blog que tiene listas de controles de accesos, eh, pues va a propagar esos permisos, si la fuente, o sea, la fuente tiene permisos, eh, para cuando se creen esos índices que están integrados con Entra ID. Es decir, en el momento de la consulta de un usuario, se expone el token del usuario y de esa manera solamente se van a obtener resultados para los documentos o la información que esa persona tiene permisos para ver. Esto mismo va a pasar con Purview. Si un documento tiene una etiqueta de sensibilidad, pues no puede ser indexado de cualquier manera. Pues se va a decir, Foundry IQ se va a encargar de esto mismo, de descifrarlo, indexarlo y luego volver a proteger ese documento de manera que se propague esta etiqueta de sensibilidad hasta la interfaz de donde se esté utilizando. Em, Luego, bueno, esta parte que es lo que mencionaba antes, la recuperación agéntica, es una gran ventaja, ¿no? En este sentido, en el RAG tradicional es de una sola pasada, ¿no? Eh, Se hace una pregunta, se buscaba la respuesta, se metía el resultado dentro del prompt y se respondía, ¿no? Eso es lo que hacía el modelo. En este caso, pues, con recuperación agéntica, el modelo va a planificar qué es lo que va a hacer, va a mirar qué fuentes de datos tiene, a su disposición y tal, y va a picar la pregunta o sea, la pregunta que sea más compleja la va a poder trocear y va a iterar hasta obtener la respuesta que necesita, pero va a ir consultando esas fuentes de datos, porque igual se nos queda un poco corto el RAG tradicional para cuando una pregunta tiene una respuesta que puede estar en varias fuentes de datos. Vale, métricas de todo esto en la web. Y nada, esto es resumen de todo lo que hemos ido hablando. Eh, una,
plataforma que tiene esta estructura del stack, primero nos ofrece la misma oportunidad de conectar a un montón de cosas dentro de, o sea, a un montón de fuentes de datos, y luego nos va a llevar a cabo esa parte del indexado, de procesamiento de datos y el indexado, manteniendo la seguridad y la gobernanza que tenía la misma fuente de datos. Y bueno, esta es el QR code de la sesión original, en el cual podemos ver todas las demos y tal. Yo les recomiendo no saltarosla. Y él lo ha explicado muy bien, así que, así que bueno, es todo.